a curvas un poquito más gordas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, pero no vamos a encontrar mucho más. Fíjense ustedes que en estos casos, cuando nosotros partimos de una determinada composición XF, para este caso donde el alfa es igual a 1,5, pongámosle numéricamente como ejemplo, y vamos a ver de que nuestro grado de separación, ya sea flash o diferencial, vamos a tener nosotros nuestra pendiente así. Entonces fíjense ustedes cómo para 1,5 este va a ser nuestro Y y este va a ser nuestro X. Pero si yo tengo un alfa igual a 2, vamos a lograr un I2 mayor y un X2 menor. Y si tengo un alfa igual a 3, vamos a seguir subiendo. Pero no podemos llegar a mucho más. Esto también se puede visualizar en este diagrama, donde nosotros inicialmente tenemos eso. Y si vamos a la tabla de equilibrio de los diferentes casos que estamos analizando en este momento, pues vamos a ver de que vamos a tener curvas cada vez, yo estoy exagerando tremendamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si hablamos otra vez de un flash y partimos de un XF, en principio yo voy a tener este valor de I1, después voy a tener este valor de I1 y después voy a tener uno más alto. Pero no vamos a llegar a estos grados, insisto, que estoy haciendo una exageración bastante pronunciada, pero la idea es esa, cuando nosotros tenemos aquí el alfa 1,5, algo igual a 2, algo igual a 3, etc. Pero no creo que haya mucho más. Bien, ¿qué hacemos? Necesitamos nosotros mayor grado de oscureza. Una solución, siempre hablamos del flash más que la diferencial, por ser la diferencial básicamente un proceso discontinuo, y en estos casos la destilación flash sí generalmente también es continua, lo mismo que la rectificación. Pero bueno, hay los dos métodos. Pero entonces uno se pregunta y dice, no, yo puedo lograr esos grados, y hacemos un esquemita y decimos, bueno, mi flash 1 va a ser y aquí voy a tener vapor y aquí voy a tener líquido, X, vapor, Y. Esto mismo yo lo puedo condensar, si quieren, hasta un poquito más abajo del punto de ebullición nomás, no lo voy a enfriar, porque después yo lo puedo llevar a otro proceso, a un flash 2, donde voy a obtener un I2 mayor, porque estoy arrancando con I mayor. Es decir, si yo saco de 50% y acá meto 62, estoy metiendo 62, seguramente voy a llegar a un 70. Y esto mismo lo meto a otro después de condensar y voy a llegar a un 73. Puedo lograr yo grados de separación mayores, pero obviamente las cantidades van a ser menores, porque cada vez yo voy a sacar líquidos por acá abajo. Bueno, entonces ante esta situación, pues el método comúnmente utilizado es el de rectificación. Ahora, estos procesos de rectificación pueden ser continuos, discontinuos, y vamos un poquito en forma general a ver unas 4 o 5 plaquitas sobre los procesos continuos, discontinuos, etc. Y de ahí nos vamos a concentrar en la rectificación. Luego de ver eso, vamos a un poquito más todavía explicar cómo es que se produce este proceso de separación, en el que el enriquecimiento a lo largo de la columna, porque normalmente se trabaja en columnas, es gradual. No es en una sola etapa. Es como si metiésemos varios flashes dentro de la columna, y en cada etapa vamos a hacer un flash a temperaturas distintas, porque eso es lo que también se hace acá, pero introducidas dentro de la columna. Ahora, ¿qué necesitábamos nosotros para esto? Nosotros llegábamos al punto de ebullición, y con la expansión producíamos nosotros y generábamos el hecho de introducirnos dentro de esta curva, dentro de esta panza, podríamos decir, coexistencia líquido-vapor. Pues, entonces, para que nosotros pensemos que
voy a introducir los flashes dentro de la columna, en cada una de las etapas equivalente a cada flash, yo tendría que establecer también un sistema en el que coexista vapor y líquido. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, a diferentes temperaturas. Pero esa coexistencia es la que me va a permitir, cuando se ponga en contacto un vapor que sube y un líquido que baja, en cualquier nivel de la columna, independientemente de que la columna tenga diferentes formas de establecer el íntimo contacto, ¿qué va a pasar? Cuando ahí se produce justamente la difusión, la contradifusión equimolecular, ¿sí? En la que los pesados del vapor, al ponerse en contacto con el líquido, se van a condensar y van a pasar a la fase líquida. Y al condensarse hay un calor que se cede, porque se están cambiando de fase. Ese calor que se está cediendo, pues lo va a aprovechar el líquido, justamente el líquido que está así, en íntimo contacto, a objeto de que los livianos, una fracción del líquido, pasen a la fase vapor. Y ahí está. Pesados pasan del vapor al líquido y livianos pasan del líquido al vapor. ¿Y qué he logrado? Reducir pesado en el vapor y aumentar el liviano. Encima, ¿qué estoy haciendo? Enriqueciendo el vapor. Y eso, si lo llevo a una etapa superior, voy a hacer lo mismo, pero en condiciones en las que está introduciéndose a una concentración mayor. Y en esa otra voy a seguir subiendo. Sigo subiendo hasta llegar a la primera etapa, y ahí es donde voy a lograr una concentración mucho mayor. Y es así como logramos 95% de dureza. Y lo mismo va a pasar con el líquido que está bajando, porque se va a encontrar también a lo largo de la zona baja de la columna con vapores que van a hacer lo mismo. Le van a pasar los pesados y va a liberar los livianos. ¿Qué quiere decir? Que el líquido también se va a ir empobreciendo de volátil, o dicho de otra manera, enriqueciendo de pesado, de manera tal que por el fondo vamos a sacar nosotros un componente rico en pesado, pobre en livianos. Y esa es la idea. Y los grados de separación, bueno, pues van a ser justamente los que nosotros estamos buscando. Básicamente esa es la idea, ¿sí? Bueno, entonces, apaguemos un poquito la luz si quieren, esta de aquí adelante. ¿Por qué no sé? No, es que es blanca, hasta mañana. Sigamos bien. Por favor. Ahí está el enfoque. Bien. Bueno, estamos viendo los tipos de operaciones. Claro, este no es una columna, pero bueno, básicamente nos muestra las condiciones en las que se llevan a cabo los procesos. Y en principio vamos a establecer que existen procesos u operaciones, mejor dicho, operaciones o procesos. Yo estoy hablando más. Operaciones continuas, discontinuas y semicontinuas. Acá el esquemita nos está mostrando que en una operación continua hay una entrada permanente y una salida permanente. Hay estado estacionario, no hay acumulación dentro de la columna y por lo tanto esto se produce de esa manera. Consecuentemente, al no existir acumulación y al permanentemente existir entrada y salida, el tiempo no deja de ser una variable, ¿sí? El tiempo generalmente es una variable en los procesos continuos o semicontinuos, ¿no? Bien. Ese es el régimen estacionario. El régimen no estacionario es el que nosotros hemos dicho que generalmente se produce en la destilación diferencial, se produce por cargas, por lotes,
se produce la transformación, y una vez de que se produce la transferencia, que tiene que ocurrir la operación, que tiene que ocurrir en este caso de separación, bueno, pues se produce la descarga, y otra vez hay que cargar, etc. Y eso se lo puede visualizar acá a través de estas maquinitas que nos están mostrando que en un momento cargo, procesamiento, descargo, ¿sí? Y aquí en este caso, dependiendo del tiempo en que yo voy a trabajar, bueno, pues el proceso tiene al tiempo como una variable, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice. No hay ensayo continua. Y bueno, hay una operación semicontinua también. Alguna corriente puede ser que permanentemente esté entrando, esté saliendo, alguna otra no. Entonces nosotros también, fíjense ustedes que lo continuo de este proceso podría ser la corriente que esté empezando por acá. Y lo discontinuo es este que tiene válvulas donde yo voy a dosificar de acuerdo a mis exigencias. Bueno, el tiempo vuelve a ser variable desde el momento en que yo tengo cargas, porque las cargas yo las tengo que hacer en un determinado tiempo, y el procesamiento de la transformación también tiene un determinado tiempo. Vale. Eso básicamente, ¿no? En términos genéricos. Bueno, aquí un poco otra vez hemos hablado de los tipos de destilación que nosotros estamos analizando, no vamos a analizar todo. Lo simple hemos visto que puede ser discontinua, ejemplo la diferencial, o puede ser continua, donde nosotros permanentemente alimentamos, sacamos líquido, sacamos vapor. En este caso sacamos vapor y el líquido se queda como residuo, ¿sí? Entonces, este puede ser el ejemplo del resto. Y aquí de alguna manera ya nos están mostrando cómo es el proceso de rectificación, donde nosotros introducimos en una columna, y la columna va a tener, aquí nos está mostrando diferentes etapas. Estas etapas son como flashes a distintas condiciones de operación, y eso es lo que nosotros hacemos. A medida que subimos, el vapor se enriquece más volátil, y a medida que bajamos, el líquido es menos volátil. Cuando a mí me interesa, no tanto como eso, sino existen las columnas que van a ser también de rectificación y agotamiento. Esta es una de ellas. ¿Por qué hablamos de rectificación y agotamiento? Normalmente las alimentaciones en estas columnas continuas se producen en una zona intermedia. No es en la mitad, no es en el ombligo justito, sino que puede ser, dependiendo de las temperaturas, porque yo puedo tener salidas laterales, dependiendo de las temperaturas puede ser un poco más arriba o más abajo. Pero me divide a la columna en dos zonas. La zona que está por encima de la alimentación se denomina zona de rectificación, porque estoy metiendo un alimento y todo lo que va a estar por encima se denomina zona de rectificación. Todo lo que va a estar por debajo se denomina zona de agotamiento. En alguna bibliografía le ponen otro término, más o menos por allá. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que la alimentación la introduzco por el fondo, por debajo no hay nada, entonces es una zona solamente de rectificación, porque toda la columna está por encima de la alimentación. Incluso si yo introduzco la alimentación por el tope, no hay zona de rectificación, porque por encima no hay nada. Y solamente tenemos zona de agotamiento. Normalmente son las columnas de stripping o de agotamiento que también existen, ¿no? Bueno, aquí un poquito nos está hablando, y esto seguramente ya lo han visto también, ciertas ventajas y desventajas o condiciones más o menos de operación o limitaciones que podríamos decir respecto a las operaciones continuas respecto de las discontinuas. Bien, ¿cuáles son las ventajas de las continuas respecto a las discontinuas? Economía de escala, es decir, nosotros podemos escalar, podemos llegar a grandes producciones porque el mismo proceso es continuo, 24 horas, 24/7 y 300, incluso algunas son 365 días al año. Algunas etapas del proceso pueden ser que sea discontinuo, pero hay columnas que trabajan años de nuevo, y por lo tanto, o procesos. En este caso hablemos más de destilación. Entonces, ¿cuáles son las características de un proceso continuo? Pueden ser varias, pero las que más resaltan son dos. Que hay que hacerla continua por la producción.
por el volumen de producción. Si yo necesito grandes volúmenes de producción, no voy a trabajar en horarios de oficina. Además, en estas columnas tremendas, los procesos transitorios de arranque y parada son pues inerciales, tremendamente lentos. Yo no puedo perder días en un calentamiento o un llenado de una columna. Por eso es que son continuos. Grandes producciones, 24/7. ¿Sí? Y hay que trabajar con 3 turnos normalmente, uno de reserva, etc. Cada 8 horas, y bueno. Fácil recuperación o aportación del calor. En los procesos discontinuos, dense cuenta nomás de que cuando yo estoy cargando, pues tengo que incluso calentar la mezcla que estoy introduciendo, y esos son, es decir, consumos de calor excesivos en arranques, en paradas. A veces las paradas no se pueden producir también de golpe y enfriamientos bruscos. Todo es gradual y eso hace que el aporte y la extracción de calor sea mayores. Reducción de la mano de obra. ¿Por qué? Porque en los procesos la otra variable, no hemos hablado. Una es el volumen de producción. Y la otra variable característica de un proceso continuo es la composición de la alimentación, que tenga que ser constante. No puedo yo tener un proceso continuo si mi carga está variando en su composición. Porque imagínense, yo las 24 horas voy a tener que estar controlando las condiciones de funcionamiento de la columna si es que no meto a 0,5 concentración, si no meto a 0,55. Y a las 7 horas resulta ser que baja a 0,42. No, pues, imposible. Porque ahí tendríamos que tenerlos a los obreros controlando los relojitos todo el tiempo. Y sería también casi un crimen tenerlos 24 horas, entonces automaticemos. Pero si automatizamos, lo mismo, el controlador es un obrero, que si todo el tiempo va a estar recibiendo información, el set point, la temperatura, por decir algo que yo quiero, y la que está realmente ocurriendo, compara y manda una señal a la válvula y le dice abrirse todo el tiempo. Y cuando tenemos esa situación, no estamos controlando nada en nuestra producción en cuanto a calidad, pues es un desastre. Entonces, aquí necesariamente hay que trabajar con sistemas automatizados, y eso es caro, ¿no? Pero reduce la mano de obra. Bueno, desde ese punto de vista hay una reducción de mano de obra. Muchas de las operaciones continuas no es conveniente dejarlas libradas a la supervisión del personal técnico, por más técnico que sea. Eliminación de tiempos muertos. Claro, carga y descarga no hay. Mayor uniformidad de los productos, porque nosotros garantizamos la alimentación. Si la alimentación no está viniendo bien, entonces igualito nos controlamos, practicamos caudal, no sé, hacemos cualquier tipo de... Mayor producción por unidad de volumen pollo. ¿Qué desventajas que las tienen? ¿No? Se requiere uniformidad de composición de materias primas y reaccionantes. Entonces es más riguroso el tema de la composición. Si yo estoy convencido de que la composición sí es total, entonces me arriesgo a tener un proceso continuo. Caso contrario, mejor es por cargas, porque por cargas yo sé que está viniendo distinto, es más fácil hacer los ajustes necesarios para hacer el proceso de manera tal que el producto siga saliendo como antes. Difícil versatilidad. Estas continuas, bueno, están diseñadas para determinadas condiciones. No podemos decir, le cambiamos el canal. No, pues estamos hablando de un proceso continuo, se supone que es para una producción muy grande y para un proceso que no lo vamos a detener solamente por el hecho de que están pidiendo un 10% más de producción, le cambiemos, no es tan así. Desventajas sería difícil, arranque y parada complicada, grandes instalaciones, eso sí. Una vez que arranca y una vez que para, pero esto se produce cada 10 meses, cada año, siempre va a haber una etapa de mantenimiento por el hecho de que todos los componentes dentro de la columna, llámese rellenos, se desgastan, llámese tapas, las campanitas del bujero también hay que reemplazar. Bueno, siempre hay necesidad de ser pagadas, pero son programadas y bueno, hay que hacer. Arranque y parada, equipo de instrumentación, control costoso. Sí, porque hay ejemplos de aplicación de los distintos tipos de operación. Aquí nos
dan algunos ejemplos. Si el proceso son, sobre todo la industria química básica, ¿no? Donde se necesitan grandes producciones, porque lo que vamos a obtener van a ser materias primas para otro tipo de industrias en las que ya el producto final puede ser de consumo directo humano. En cambio, lo que se produce normalmente el ácido sulfúrico, ¿quién me irá a comprar al supermercado ácido sulfúrico? Es base para otros productos. Entonces, productos químicos básicos, orgánicos, inorgánicos, ácidos bases, electrones. La explicación del crudo de las refinerías de petróleo, porque yo no puedo estar apagando, el pozo sigue saliendo, absorción para la preparación de ácidos sulfúricos, extracción de aromáticos, bueno, discontinua es adecuado cuando se opera a pequeñas escalas. Entonces la operación discontinua, eso es lo que vamos a decir. Se fabrican compuestos de alto valor agregado o existen algunas condiciones específicas del producto, es decir, que motiven que haya paradas frecuentes. Si hay una cosa que se está corroyendo, yo no puedo tener 365 días, entonces me va a operar todo. Entonces, cuando tenemos esas limitantes, hay que parar, hay que hacer mantenimiento y otra vez nos alcanza. Operación continua de disipación cerrada. Ya, eso, porque esto es aquí esto es un poco ya más específico. Dentro de lo que va a ser cualquier proceso de cualquier operación de transferencia de masa, ¿qué es lo fundamental para que ocurra aquello? Para que haya un flujo de materia. La expresión genérica que desde Cañerías hemos visto. Un flujo, ¿sí?, de fluidos, después vimos un flujo de calor y ahora estamos topándonos con un flujo de materia. Tiene que haber un potencial, un gradiente que existe. Si no hay gradiente, no hay migración, no hay evolución. Cada vez que existe un potencial, una fuerza impulsora, hay una resistencia que se opone. Entonces, flujo potencial sobre resistencia, eso siempre lo existe. Bueno, en este caso, para que exista esa transferencia de masa, yo tengo que establecer las condiciones más adecuadas para ello. Yo no puedo, a control remoto, o no sé, realizar un proceso de transferencia. Yo quiero que de uno haya o no un agente material. A ver, en este caso, en la misma destilación, fíjense ustedes que nosotros no introducimos otro componente, ¿no es cierto? Pero sí recirculamos, hay ese flujo, porque si el vapor se sube desde la mitad de la curva para arriba y no se encuentra con nadie, pues se va a subir y va a seguir teniendo las mismas condiciones de la alimentación. Tiene que encontrarse con alguien para que se produzca, y quién es ese alguien, el mismo componente más puro que viene desde el condensador. Y entonces hay ese contacto íntimo y por eso hay esa transferencia. Entonces, y hay gradientes de concentración, por eso los livianos se pasan al vapor y los pesados al líquido. Este íntimo contacto que es imprescindible establecer para que haya esa difusión, se lo puede establecer de dos maneras distintas. Las que se llaman de contacto continuo, ¿qué quiere decir? Que yo voy a introducir unos elementos que me garanticen que un vapor que está subiendo, como el líquido que está bajando, se mantengan en íntimo contacto, porque es en la interfase donde se produce la vibración. ¿Sí? Y entonces se ponen rellenos, ya veremos más adelante, de manera tal de que le estoy generando una resistencia al flujo. ¿Para qué? Para que el vapor que suba se distribuya, se ponen distribuidores tanto para el vapor como para el líquido, y esos distribuidores para que no haya canalización, es decir, que el líquido encuentre un caminito, un canal, y yo voy a ir por acá y el vapor por otro lado. Entonces, para que todo estoy ofreciendo una superficie, un área interfacial grande, a objeto de que se encuentre. ¿Cómo establezco el gran área interfacial? A través de dispositivos que por unidad de volumen tengan gran área. No es lo mismo un tubo macizo como este, donde el área que yo le ofrezco para que el vapor y el líquido entren en contacto, ¿cuál es?
Todo la parte externa más arriba y abajo. Pero si este es un tubo hueco, ¿yo qué le estoy ofreciendo? Todo lo de afuera más todo lo de adentro. Y si este es un tubo hueco y encima tiene travesaños, cada vez le estoy ofreciendo mayor área de contacto para que haya ese íntimo contacto vapor líquido. Entonces los dispositivos son de muchas formas, pero la idea es esa: ofrecer una gran superficie de contacto por unidad de volumen. Y a esas se llaman columnas rellenas. Generalmente las columnas de absorción son las que trabajan en columnas rellenas, y generalmente las columnas de destilación trabajan en columnas discretas o por etapas. Bueno, ahí está. El contacto discontinuo, no mezclemos con la operación discontinua que recién hemos visto. El contacto discontinuo, esta es una columna continua, pero con contacto discontinuo. Es intermitente por etapas. ¿Por qué? Porque en cada etapa yo voy a establecer ese íntimo contacto. Pero entre etapas vamos a ver de que el líquido que baja lo hace por un lado y el vapor que sube lo hace por otro lado. No se tocan. Pero cuando llega a la etapa, ahí es donde se establece el íntimo contacto. Y ahí es donde se produce la variación de la concentración, de manera tal de que el vapor cada vez se enriquece más. En cada una de estas etapas están estas franjas grises. Ahí es donde. Y es discreto porque no es continuo como esto. Aquí permanentemente estamos en íntimo contacto. Aquí no, solamente en las etapas. Bueno, esta es una columna intermitente por etapas. Y esto normalmente se produce en la electrificación. Veremos enseguida cómo son los dispositivos que se colocan a objeto de establecer ese íntimo contacto. Es bueno que nosotros lo veamos ahora, entendamos un poco para cuando después tengamos que hacer todas las ecuaciones, vemos una esquemita y no me salió esto de lo que vamos a ver. Esa es la idea. Bueno, bien. Son definiciones. Ya estamos. La idea es estar tendiendo esto a una columna. En realidad vamos a mostrar la columna por etapas y vamos a ver un poquito la equivalencia. Rapidísimo esto, apenas dura 6 segundos. Pero bueno, arranquemos con una columna por etapas. Esta es una columna por etapas. Miren ustedes, la alimentación se introduce en una zona intermedia justo por encima de una etapa, que se va a llamar la etapa de alimentación, ¿sí? Justo por encima. Ahora, en este caso particular, bueno, introducimos alimentación, va a haber vapor que sube, ese vapor que sube lo sacamos como destilado, pero una fracción, no se puede visualizar acá, una fracción retorna como reflujo, que es lo que me garantiza que haya líquido. Si no hay líquido, te gana nomás las etapas, porque no va a cambiar nada. Y de igual manera, el líquido que va a ir bajando, va a ir enriqueciéndose en pesado, lo sacamos, lo introducimos a un calderín, a un rehervidor. Como está a su temperatura de ebullición cercana al componente pesado puro, entonces esto se evapora. Una fracción, creo que ya lo habíamos un poquito hablado. Una fracción se evapora y ese es el vapor que introduzco por debajo de la última etapa a objeto de garantizar que haya vapor que suba. Ya sé que hay por este lado líquido que baja, maravilla, íntimo contacto.
pero es una sola fracción, porque el saldo yo lo saco como producto de fondo o desecho, dependiendo. ¿Sí? Esa es la idea. Y esta, fíjense ustedes, ¿cómo establezco el íntimo contacto? Aquí se puede visualizar que es columna de platos perforados. Son discos perforados. Entonces, ¿qué pasa? El líquido va, y eso tiene un vertedero de bajada, pero tiene un determinado nivel por encima del disco, es decir, para establecer justamente un cierto nivel del líquido como una piscina. Entonces, para que el líquido baje va a tener que bajar por acá. Ustedes dirán, ¿y por qué no baja por los agujeros? El vapor que está subiendo es el que va a introducirse por los agujeros y está con una presión superior que no le permite bajar al líquido por ahí. Quiere bajar y el vapor tiene más presión, entonces ¿qué va a pasar? El vapor va a burbujear en esa piscina y ahí es donde se produce el íntimo contacto. En el burbujeo del vapor para atravesar la altulita que le da el vertedero. Y en ese burbujeo es donde los pesados del vapor pasan al líquido y los livianos del líquido que están en la piscina pasan al vapor. Y ahí es donde, una vez que se libera, ese vapor tiene una concentración mayor en volátil que el vapor que ingresó a esa etapa. Ahí está el enriquecimiento. Y lo mismo ocurre con el líquido. Luego de que ocurre eso, el líquido, para pasar a una etapa de más abajo, se viene por acá. Y el vapor sube por acá. Es en estas etapas donde no hay ningún tipo de contacto. Por eso se llaman descritas por etapas, lo que habíamos visto. Después vamos a ver cómo se transforma una columna rellena. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, rapidito, aquí, no sé si ahí está. Miren ustedes el líquido cómo va bajando. Va bajando, ahí está. Nos está mostrando y sale. Ahora el vapor cómo va subiendo. Y el vapor sube, no se nota mucho, pero por los orificios, ¿sí? Con una presión mayor. Se está acercando para ver si es que mejora. Y aquí, fíjense ustedes, aquí es donde nos está mostrando que ese íntimo contacto que lo establecemos discretamente en cada una de las etapas se lo puede hacer a través de un relleno. Miren ustedes los rellenitos estos, son diferentes diseños que hay, pero lo fundamental, gran área por unidad de volumen, gran área interfacial por unidad de volumen. Y entonces tenemos acá nosotros el distribuidor de líquido para que no se venga por un canal más. Y acá también tenemos vapor. Vapor sube, líquido baja, ahí está. Esta es la columna rellena, que la vamos a analizar nosotros en absorción, porque para la estilación vamos a trabajar con columnas conectadas. Esa es la idea, ¿sí? Aquí solamente quería mostrar que cualquiera de los dos métodos nos está mostrando distintas formas, pero de hacer lo mismo. ¿Qué cosa? Íntimo contacto entre el vapor que sube y el líquido que baja. Y si vemos en la absorción, será entre el gas que sube y el líquido que baja, no es un caso. Bien, ahí está. Ahí está el líquido que baja y el vapor que va a subir. Ahí está el íntimo contacto. Esa es la idea. ¿Sí? Se han secado. A ver. Este es otro diseño de dispositivo para que se produzca ese íntimo contacto. Ahí están las campanitas de borboteo. Estas campanitas, miren, en vez de que sean unos simples orificios, que ya nos daremos cuenta que su rendimiento no es tan bueno, en cambio acá le ponen estas campanitas de borboteo. ¿Qué pasa? Hay el orificio, pero el orificio viene y entonces se ponen estos capuchoncitos. Y esto, una vez que el líquido viene, inunda a estos capuchones. ¿Qué va a pasar? Hasta este nivel más o menos viene el líquido. ¿Qué va a pasar? El vapor que sube va a ir y va a querer subirse del golpe, no, se va a chocar con techo. Entonces, ¿qué le va a quedar al vapor? Salir por estas ranuras laterales, por estas salidas laterales. Y como estas salidas laterales están en la base de la caperuza, de la capucha, entonces a la fuerza, como el nivel de líquido va a estar por acá, a la fuerza va a burbujear. Ahí está, en el burbujeo, ahí es donde se produce la difusión, ¿sí? De la que hemos hablado. Esas son las más, digamos, se nota claramente que la eficiencia del íntimo contacto es mayor. Y aquí está, tenemos nosotros los vertederos,
que nos establecen que el líquido llegue por lo menos hasta acá y después se baja por acá alternadamente al otro lado, etc. Esa va a ser la idea. Ahí está, inunda, se va por abajo. Entonces a este vapor está subiendo. Y ahí es donde burbujea. Tubo ascendente, miren ustedes, se choca y va a tener que bajar nuevamente hasta salir por la presión que tiene, hasta salir por los conductos laterales. Así es como funciona, ¿sí? Cada una de las capas. Ahí está. Dependiendo de a veces algunos generan mucha espuma y esa espuma a veces llega al nivel superior. Así que hay que diseñar bien, dependiendo de qué es lo que estoy tratando, la altura entre etapas. Si no, se contamina la concentración, etc. Bueno, algunos no hacen solamente, tienden a salpicar un poco, obviamente por la presión que tiene el vapor que sube por ahí. Esa es la idea. ¿Sí? Muy bien. Veamos dos más. Aquí, bueno, este ya hemos visto, ¿no? Este es el que hemos visto, ¿no? Platos perforadas, pero bueno, no se va a convertir en columnas rellenas. Sí. Solo que aquí no termine en una columna rellenas. Este es menor eficiencia. Miren ustedes, como es directo, en cambio el otro sale por abajo, lateral, es más solapado. En cambio, esto no tiene ninguna resistencia como el techo de la capuchón. Entonces, genera mayor altura y tendencia a que salpique para arriba, en otras palabras. Entonces, hasta de eso hay que quejarse, pero bueno, puede ser más barato, ¿no? Así que esa más o menos es la idea. Pero ahí está. Un poco se acerca, ahí están las burbujitas, chocan y van hacia abajo. Ya con una presión más baja. Se dan cuenta, ¿no? Como no hace salpicar mucho hacia arriba, como en el caso de las platos perforados. Esa más o menos es la idea. Sí, en cada una de las etapas se puso lo mismo. Y el líquido después baja alternadamente. El vertedero lo pone a este lado, al otro lado, a este lado, al otro lado, así, tipo cascada. Pero lo que ocurre en los capuchones es lo que acabamos de ver, las burbujitas como atraviesan, chocan y después salen por abajo por las salidas laterales. Bueno, en principio había más. Bien, más o menos entonces la idea es esa. Lo que vamos a hacer ahora entonces es